Value Investing FM, episodio 295. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Te animo a hacer el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con nuestro resumen del mes, donde contamos todo lo que ha sucedido en octubre. Y menudo mes. Pero antes tenemos, Adrián, a nuestro patrocinador. Sí. ¿Quién es Adrián? Para variar. Sí. Hoy no hay warning, entonces pasamos directamente al patrocinador, que una vez más volvemos a hablar de MiCrowd. Y vamos a conocer la historia de una de estas emprendedoras para entender mejor la labor que realizan. Hoy traemos el caso de Brigitte desde Perú, quien dirige un negocio online. Ella es una de las mujeres que participan en MiCrowdX, una aceleradora de negocios creada para captar a las mejores emprendedoras. MiCrowd asume el riesgo del primer crédito que se les presta y les ofrece cursos de formación y seguimiento. Si ellas superan las pruebas y devuelven el crédito a tiempo, acceden a uno de mayor importe que ya aparece disponible para los inversores en la web como hasta ahora. Brigitte nos va a contar cómo poco a poco ha ido desarrollando su negocio y sus planes de futuro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Brigitte Vázquez Maldonado, tengo 30 años, soy de Perú, Lima, Cañete. Me dedico a todo lo que es ventas de calzado y ropa en general. Mi empresa se formó con un capital de 300 soles, fue vendiendo colchas de invierno. Pasaba por un momento bien complicado, que eso me impulsó a poder invertir con lo poco que tenía para salir adelante. Y así poco a poco me fui metiendo en el tema de los calzados, fui buscándome proveedores yo misma y bueno, con el tema de la ropa del mismo modo, ¿no? He logrado muchas cosas como la construcción de mi casa. Actualmente me manejo todo online. Quizás más adelante en mi mente está reunir, ¿no?, el capital que necesito para poder hacerme una tienda, que es algo que yo quiero lograr. Todo lo que yo aprendo con ustedes, lo que ustedes me van enseñando, para mí es algo muy bueno y espero contar con ustedes para seguir mejorando poco a poco en mis ventas. Contenta con este grupo maravilloso que me hace comprender muchas cosas que de repente yo no sabía y los consejos que me dan también son muy buenos. Muchas gracias. Si quieres apoyar a mujeres como Brigitte e invertir en sus negocios para que sigan prosperando y creando riqueza, puedes hacerlo en pocos clics desde microwd.com. Si queréis ayudar a financiar a mujeres excepcionales y marcar la diferencia en sus vidas y en su entorno, podéis hacerlo en microwd.es. Dicho esto, Adrián, pasamos entonces a la parte personal del resumen del mes. ¿Qué has hecho, Paco? Pues, por un lado, a nivel salud sigo con mi dieta antiinflamatoria temporalmente para el sistema digestivo, sin gluten ni lácteos, entre otros, y la verdad es que me está yendo muy bien, estoy notando la diferencia. Y también, por otro lado, con relación a dieta y nutrición, estoy empezando a controlar los macros, es decir, los macronutrientes, para tener algo de superávit calórico y suficiente proteína. Y lo que he notado es que estaba comiendo de menos, de calorías de menos, y me cansa bastante eso, pero bueno, ya me estoy acostumbrando. Y me han ayudado un par de consejos, uno de Carlos Santiso de Icaria, que es usar avena sin gluten en un batido, así subo los hidratos de carbono saludables. Y por otro lado, una recomendación de Jesús Argaiz de True Value, que es utilizar frutos secos, en mi caso cremas de avellana y de almendra, también en un batido para subir en este caso las grasas saludables. Entonces, ahora estoy tomando ese batido que suelo echarle pues unos 150 gramos de avena sin gluten, unos 50 gramos
de frutos secos, luego le echo leche, para endulzar le echo un dátil, una manzana y con eso pues son unas 1000 calorías y con eso ya más o menos ya me muevo en el superávit calórico. Por otro lado, con relación a la productividad, he vuelto, que esto lo hago recurrentemente, pero no lo hago siempre, al journaling, es decir, a llevar un diario, en mi caso 2, el 10-minute journal que se llama, diario de 10 minutos, y el diario esencial de Marcos Vázquez. Yo lo hago pues de vez en cuando, cada 3-4 meses lo hago un mes. Hay gente que lleva su diario todos los días, yo no. Yo lo hago así, cuando me apetece buscar foco, productividad, pues en este caso ahora lo estoy haciendo, volver al journaling. Y también con relación a la productividad, he probado miplato.es, que tuvimos en el podcast de Emprendedores Antifrágiles a Baldomero Gas, de Bodegas Mezquita. Seguramente nuestros oyentes de Andalucía y de Córdoba en particular le conozcan bien. Los restaurantes que tiene por ahí, pues también tiene miplato.es, que lo probé y la verdad es que me sorprendió muy positivamente. No son platos low cost, hay que tenerlo en cuenta, comparado con otros precocinados que puedes comprar en el supermercado y que he probado, pero el problema era la calidad y aquí, al contrario, la calidad es muy alta comparado con estos precocinados, es calidad la que puedes encontrar en muchos restaurantes y también ahorras mucho tiempo comparado con hacerlo tú mismo. Y además son platos contundentes. Lo probé y después de... Ya hacía tiempo que tenía ganas de probarlo, pero después de entrevistar a Baldomero dije, venga, voy a probarlo. Y muy bien, muy contento. Y 3 platos que me gustaron especialmente. A mí, el solomillo de cerdo en salsa de boletus, el risotto de champiñones con bacon y parmesano y curiosamente, la hamburguesa de pollo encebollada, que pues la verdad es que no me esperaba mucho y la verdad es que muy bien, o sea, la carne sabe a carne, o sea, sabe como debería saber. Me sorprendió, insisto, muy positivamente. Baldomero no paga nada, esto no es publicidad ni nada, simplemente que lo probé y nada, quien tenga poco tiempo y quiera aprovechar con platos más ricos que los precocinados, pues ya sabéis, en miplato.es, que es de Baldomero, un alumno y amigo. Y por otro lado, de otros temas a comentar, podemos comentar el viaje a Praga. Adrián, ¿qué te parece? Estuvo muy bien, la verdad, una ciudad además muy bonita. Ya era la primera vez que estaba. Paco ya estuvo antes, hace muchos años. Sí, hace 7 en concreto. Pero yo era la primera vez que estaba, aproveché para visitar una. Preciosa, la verdad. La catedral, el reloj astronómico, la verdad es muy bonito. Y en general, arquitectónicamente es estilo neoclásico, a mí me gusta mucho. Es muy, muy, muy bonita la ciudad. Por una pena, podía haber estado un poco mejor el tiempo, pero estuvo muy bien. La verdad, la experiencia además es increíble cómo rebosa cultura. Tú entras en cualquier edificio, Biblioteca Nacional, la iglesia de no sé qué, y todos tenían conciertos de Beethoven, de Mozart, o sea, es increíble. Se nota el reino de Bohemia. Y que tiene la fama perfectamente merecida de ciudad y ser un bohemio totalmente merecido. También llama la atención lo que comentamos, que los edificios por fuera, muy bien, arquitectónicamente, las casas bien, pero la entrada mete miedo. En la mayoría de casas. Se nota que es público y ahí no lo cuida nadie. Claro, las fachadas tienen que verse bonitas. Las casas por dentro, pues obviamente la gente las tiene bien. Pero lo que es intermedio, tipo portales, entradas, ese tema así, es eso. Se ve como muy, muy, muy raro, porque le desencaja. Yo estoy acostumbrado, es exactamente igual en Polonia. Los portales búlgaros también sucede lo mismo. Entonces yo ando por ahí con confianza. Y además de esto, estuvimos con un par de amigos, uno más desconocido, uno que estudió conmigo en el colegio, Guille, que nos estuvo contando historias de Arabia Saudita, estuvo ahí con ingeniero, y otro que conoceréis porque estuvo un par de veces en el podcast, que es
Fonseca, que tenemos una primicia. Que va a tener- Exclusiva. Es exclusiva, vamos a ser los primeros en contarlo, aunque a partir de mañana ya lo sabrá todo el mundo, pero somos aquí los primeros que nos ha dado su permiso en contarlo, que va a tener su canal propio de política, se va a llamar Solo Fonseca en YouTube, o sea que si os interesa estar al tanto de lo que pasa en el mundo de la geopolítica, el estreno será mañana día 6, lunes día 6, me dijo que sobre las 8 de la tarde. Sí. O sea que ya lo sabéis. Confirmamos que se ha ido de VisualPolitik, empieza el nuevo canal, que va a ser más personal, pero va a seguir tratando de política internacional y algo de economía. Lo hemos visto, además, grabar el primer episodio. O sea que atentos. Sí, Aquí interesantísimo. Aquí hemos soltado la bomba. ¿Es la única exclusiva que tenemos o tenemos más? Yo creo que es la primera exclusiva que tenemos en casi 300 programas. Sí, yo no recuerdo otra. Pero bueno, ahí está. Así que ya lo sabéis. Se va a llamar Solo Fonseca, buscadlo en YouTube, 100% recomendable. También, ¿qué más comentar? Ah, sí, en la vuelta de Praga iba un poco justo. Hice Praga-Madrid, Madrid-Coruña. Iba muy justo y me pillé el business, porque cuando haces el check-in puedes elegir, en vez de hacer todo el viaje, comprar los vuelos en business, te deja pillar uno de ellos. Entonces hice la mejora a business, que me costó 47,52 en el Praga-Madrid, porque si no llegaba un poco justo, que al final se retrasó una hora, iba sobrado, pero para asegurar lo hice. Y está bastante bien. Es la primera vez que lo hacía, la verdad. Y bueno, pues tienes la sala VIP del aeropuerto, en este caso era el de Praga, que no lo aproveché porque, bueno, estuve contigo, estuvimos hablando un rato, pero está muy bien porque tienes ahí buffet libre, incluso tienes buffet libre como si empiezas a cubatazos. Tienes ahí las botellas, te echas tú y lo que quieras. Luego tienes la entrada rápida, mejor asiento, comida, que me sorprendió también, la comida muy buena, tenía mala fama la comida, claro, era la comida para todos, tendrían que reducir costes, pero si vas en business, la verdad es que la comida de Iberia me pareció muy buena y luego salida rápida. Y en mi caso, por 47,52 me pareció un precio razonable. O sea que quizás en el futuro lo haga alguna vez cuando valga la pena. En general puede que no valga, pero en este caso concreto a mí me pareció un precio bastante razonable. También comentar que, ya lo comenté, pero lo repito, que el 11 de noviembre estaré en Andorra, en el evento de Momentum, que tiene una pinta brutal. Y también, por último, algo que me sorprendió, que, bueno, sorprendió a todo el mundo, creo yo, que fue mi aparición en las preguntas de un concurso de la TVG, de la televisión gallega, que la pregunta era: cuando buscas en YouTube Paco Lodeiro, ¿quién sale en el primer resultado? Y era A, un experto en finanzas, B, un stripper. Y ahí estaba yo, como respuesta. También decir que esto también lo preguntaron porque el presentador del programa es otro Paco Lodeiro, que conocerán los gallegos y también muchos madrileños porque presentaba en Telemadrid Cifras y Letras. Lo que sucede es que en Galicia, ya lo dije en Twitter, aproximadamente 2 de cada 3 personas se llaman Paco Lodeiro, incluido mujeres. De hecho, en mi propia familia hay un montón de Lodeiros. O sea que, imagínate, por parte de padre hay Lodeiros a saco. Incluso mi hijo también es Lodeiro, o sea, hay Lodeiros por todos lados. Entonces, pues, es normal que haya varios. Pero, Paco, es bastante normal que en tu familia sean lodeiros. Sí, porque hay muchos lodeiros en Galicia, hay lodeiros por todos lados. Y es tu familia y es normal que tu hijo también lo tenga. Pero sí, hay un montón. Bueno. Y menudo memardo. Menudo memardo haber salido ahí. Increíble. Increíble. ¿Dirías que, dirías que ha sido uno de tus picos de fama?
Eso y salir en la Forbes en el top 100 influencers. Puede ser. Me Mi cuadra. siguiente objetivo es salir en las preguntas de University Challenge. Eso va a estar más difícil. Pero bueno, hacen tantas preguntas gallegas, en plan, pues no me extrañaría en el futuro, ¿o no? A ver, que hay un gallego ahí metido es segurísimo, porque no tiene sentido. O sea, que hay un gallego ahí en los guionistas o algo, pero vamos, seguro, pero seguro. Para que no lo sepa, aunque lo comenté varias veces, University Challenge es mi concurso favorito, es de la BBC y lo podéis seguir en YouTube. Yo lo sigo y me parece brutal el concurso. Es mi programa favorito de la tele, con diferencia. El segundo puede ser Saber y Ganar, pero hace tiempo que no lo veo, pero University Challenge es locura, también locura de nivel de preguntas. O sea, es una pregunta nivel University Challenge, seguramente. Pero bueno, los concursantes ahí saben de todo, o sea, meten miedo. O sea que igual lo sabrían. Y donde estuvo Boris Johnson. Boris Johnson y el que fue también el ministro de Economía, lo que se llama el Chancellor, que duró poco, con la chica esta, que no recuerdo cómo se llama. Plus. Con Liz Truss, exactamente. Pues el ministro de Economía, que tiene un nombre así raro, uno que era negro, pues ese no solo concursó, sino ganó University Challenge. Eso es otro rollo. Sí, sí. O sea, es otro nivel. Muy bien. ¿Y tú, Adrián, qué cuentas? ¿Cómo has pasado este último mes? Menudo mes. Menudo mes de locura. Empezamos con que, bueno, ya lo había comentado, que he salido, me han hecho muchas entrevistas recientemente en Finect, en Charlando de Minas, hice un podcast Brandon para Macro Ops sobre Valeura Energy. Bueno, he salido en muchas partes recientemente. Fue mi cumpleaños, cumplí 25, un cuarto de siglo. Un gran día, fue un gran día, muchas felicitaciones y hablando con todo el mundo. Y hice una de las cosas pues, que más me gusta, es dejar de trabajar y irme a por un pastel de desayuno y luego quedarme en una terraza leyendo a Goethe y tomando café. Y estar ahí durante varias horas. Ese es mi sueño de vida contemplativa. Después de eso, pues también para celebrar el cumpleaños me fui con mi chica, nos fuimos a Belgrado, que es una de las tres capitales, unas tres consideradas tres ciudades europeas termales, que por el que no lo sepa, las tres son Ourense, Budapest y Belgrado, aquí en Bulgaria. ¿Qué es eso? Son sitios pues llenos de aguas termales que hay un porro. Y entonces, pues, la verdad cunde bastante, porque es muy barato, está todo lleno de aguas. O sea, qué relajado se queda uno después de estar en el agua caliente. Dios mío. De hecho, era uno de los vicios y aficiones de Napoleón, era relajarse tomándose baños, metiéndose en la bañera de agua caliente y quedándose ahí más de una hora. Era su manera de relajarse. Y después de hacerlo, me cuadra, lo entiendo perfectamente. Acabas de masacrar a 20.000 austríacos, pues sí, es la manera de descomprimirse. Otra también gran noticia, he empezado a aprender más seriamente de ajedrez en la Academia de Chess Excelsior de Iván Salgado. Los que igual estéis muy metidos en el mundo del ajedrez, igual os suena su nombre, porque llegó a ser uno de los top 100 mejores jugadores del mundo de ajedrez. Y es de Ourense. ¿De dónde va a ser si no? Obviamente tenía que ser un gallego. ¿Y dónde tenía que terminar una persona de Ourense? Aquí en Bulgaria. Y entonces, pues me llevo súper bien con él, buen amigo. Y montó esta academia hace tiempo. Y he empezado. Por ponerme serio. No sé hasta dónde llegaré, porque por ahora lo llevo bastante mal, por las horas a las que son las clases y el tiempo que requiere. Lo llevo muy mal. Ahora entiendo a Paco, cuando se quejaba de CFA, máster y tal, de que no lo lleva a tiempo. Ahora lo entiendo. Y sí, me está costando un poco, pero vamos, se aprende y el nivelazo que hay ahí es increíble, obviamente. Es increíble. También hice, por primera vez en mi vida, monté a caballo en un sitio... Una pregunta. Dime. ¿Tendrá que ver
las aguas termales con el nivel de ajedrez. ¿Qué opinas? Puede ser, porque mira, Ourense, los húngaros también ha habido buenos jugadores, Bulgaria también. De hecho, uno de los últimos campeones del mundo fue un búlgaro. En 2007 creo que fue, Topalov, que era un búlgaro, campeón del mundo. Curioso. O sea que sí, puede haber algo con las aguas termales. Y como decía, la primera experiencia de mi vida montando a caballo, al principio da bastante respeto, porque tiene la sensación de que el caballo enseguida va a trotar y te vas a caer. Hace falta un poco de equilibrio. Pero me gustó, la verdad, la experiencia estuvo bien. La visita a Praga, ahora a final de mes, como ya hemos comentado. La ciudad a mí me encantó. Y la verdad, muy bien la experiencia. Y el videojuego del mes, que es para una notición, que no sé si te enteraste, Paco, ha salido por fin, después de más de 10 años, con gráficos de mierda, ha salido Counter-Strike 2. Me enteré, pero la gente un poco defraudada, ¿no? Hay de todo. Para mí, o sea, a nivel gráfico se nota mucho la mejora. Ciertos cambios que han metido como, bueno, partidas un poco más cortas y ciertos cambios de formato y demás, pues, está bien, a mí me gustan, pero claro, igual depende de las expectativas que lleve cada uno. Por ejemplo, es el humo, el famoso humo, tiene una dinámica de cómo se mueve bastante curiosa, bastante curiosa. Y a mí me gusta, o sea, he vuelto a jugar y echar partidillas. Muy bien. Por cierto, que no lo comentamos. Nos entrevistaron a los dos, por un lado, en Rompiendo al Mercado, donde ahí hablamos un poco de toda la situación actual y temas un poco generales, y por otro lado, en Los Locos de Wall Street, y en esa entrevista hablamos de libros. Sí. También, las dos muy bien. Sí. Me había olvidado. Es que yo tengo la sensación de que llevo 2 meses haciendo una cantidad de entrevistas y me había olvidado de esas dos, sí. La de libros estuvo muy bien, ¿eh? Yo creo que fue muy chulo, con muchos libros muy originales. Sí, sin duda. Bueno, entonces, después de esto pasamos a lecturas y aprendizaje. Venga, dale, Paco. Pues en aprendizaje sigo con Duolingo a tope. Ya llevo superado 1 año de racha, por fin, poco a poco, pero se nota, está bien. De hecho, lo recomiendo mucho para que os interese los idiomas. Además, incluso sin pagar el premium o como se llame, va perfectamente. Así que ya sabéis, eso sí, no tiene búlgaro. Tiene un montón de idiomas raros. No me lo recuerdes, que me enfada. Sí. Tiene Klingon, tiene cosas así, pero búlgaro no. Paco estaba flipando. Cuando le dije que no estaba, me dijo, es imposible. Te lo saco y lo busco. Es imposible que hay idiomas inventados y que no esté búlgaro. Sí, pues no. Búlgaro no hay. Eso con relación al Duolingo. Y por otro lado, por libros, terminé el Vive Más, de Marcos Vázquez, 100% recomendable, muy bueno, todos los estudios sobre cómo no solo vivir más, sino también mejor. No importa solo vivir más tiempo, sino que ese tiempo tengamos una buena salud, 100% recomendable, con todos los estudios actualizados a este año sobre lo que importa de nutrición, deporte, suplementos, incluso tema psicología, 100% recomendable. Voy aproximadamente por la mitad del libro de Problem Solving Estratégico de Giorgio Nardone. Muy bueno, es un libro corto, me está gustando bastante. Leí un poco más de Range de David Epstein, que ese es el libro que estoy leyendo en el Kindle, y la verdad es que no me está emocionando. O sea, está bien, bastantes cosas curiosas, pero no me está emocionando, o sea que lo voy a dejar en pausa. Y posiblemente me pase a leer de Coaching Habit, 7 preguntas para liderar equipos y organizaciones en el siglo XXI, de Michael Bungay Steiner. A ver qué tal, a ver si me emociona un poco más.
eso en Kindle. Y ahora voy a empezar, posiblemente, estoy entre dos, entre Todo vuelve a cambiar de Enrique Dans, que yo creo que voy a empezar por ese, y después seguiré por The Crux de Richard Rummelt, que es el mismo autor de Good Strategy, Bad Strategy, que me encantó. Leí un poco de Crux y promete, pero creo que voy a empezar por el de Enrique Dans. Y luego además adquirí Economía de la complejidad de Vicente Moreno Casas, porque se lo había recomendado a Javier Ruiz de Oros y me interesa el tema, voy a ver qué tal. Y por otro lado, sigo con el máster de Complex Problem Solving, que solo falta el trabajo final, que estamos con eso, el trabajo de fin de máster, y ya se termina. A ti en breve te tocará empezarlo. Empiezo ya de ya, sí, creo que la semana, el 15, no recuerdo, pero vamos, ahora empiezo ya, sí. Muy bien. ¿Y qué, Adrián? ¿Qué has leído? ¿Qué has estado leyendo este último mes? Pues tal y como había comentado, agosto, septiembre leí muy poco porque estuve viciando, así de claro. No da tiempo para ambas cosas en la vida. O vicias mucho o lees. Y ahora que ya jugué todo lo que quería y estoy más tranquilo, ya me he vuelto a poner las pilas con lecturas. Me leí Goethe, Vivir para ser inmortal, una biografía impresionante, preciosa, hecho además por una profesora de la Universidad de Vigo. Increíble, me encantó, está súper bien escrito, súper interesante todo lo que cuenta, cómo intercala, es que lo hace increíble. Y una de las cosas que descubrí es cómo todas las obras de Goethe son puras vivencias suyas. Es que es muy increíble porque está contando su vida y para contar hechos reales de su biografía mete pasajes de las obras. Y dices, joder, es que es increíble. O sea, lo bien que queda y cómo está todo basado en hechos reales, por así decirlo. Incluso el famoso Werther, como está inspirado en un amigo suyo que se suicidó, que ese amigo vestía igual que el Werther en la novela de azul a amarillo. O sea, es increíble. La faceta más científica, naturalista. De hecho, Goethe, por si no sabes, Paco, que esto ya lo sabía de antes, hay una roca que lleva su nombre, la Goethita. No lo sabía. Sí, porque fue un gran naturalista. De hecho, acabó con unas colecciones de minerales y fósiles inmensas, de las mayores de Alemania. Y era un enamorado, o sea, de la ciencia en general. Hizo cosas muy, muy, muy chulas y la verdad, librazo, yo creo que las mejores biografías que he leído. Está en mi top, de verdad, muy, muy buena. De Goethe, También, de hecho, se cree que fue una de las personas, de hecho, vi una lista que lo ponían de primero en las personas más inteligentes de la historia. No sé cómo habrán hecho el estudio, porque claro, no hacían test de IQ, pero sí, que le daban, pues, de la gente así histórica, el tío más inteligente de la historia. es que ahí se investigó tal, porque claro, en general a mí todo lo que es IQ histórico, de personajes históricos, a mí me parece, a ver, un poco jajaja XD. O sea, ¿y cómo se hará eso? Pero sí que siempre ha tenido la fama de que posiblemente de haberlo hecho, sí que habría sacado un resultado espectacular y que se le considera ciertamente que tiene una cabeza muy privilegiada y sí que lo parece. O sea, porque por ejemplo se veía incluso la memoria que tenía de niño, es que además el padre que lo fomentó mucho, joder, es que con 10 años era capaz de recitar Homero y obras clásicas en griego y en latín. O sea, que se veía que tenía una cabeza realmente espectacular. Un poco también como la biografía de Hobbes. También es la misma sensación que me da de que Hobbes era un niño prodigio. O sea, con 13 años estaba traduciendo a Eurípides del griego. Qué locura. Sí, no, es que hay cada uno, había cada fenómeno por ahí increíble. Y el otro libro que también he estado leyendo ahora, más cortito, es La Iglesia arde, de un historiador italiano. Es que reflexiona, es un libro bastante desordenado, pero que básicamente cuenta un poco, pues eso, la decadencia de la Iglesia, bueno, se centra sobre todo en la Iglesia católica, no en las protestantes ni en otras ramas. Y es muy interesante eso de... Me falta un poco más de indagación en las causas
pero y se centra mucho más en cómo ha reaccionado la Iglesia, la historia de los distintos papas, de Juan Pablo II, de Benedicto XVI. Se centra mucho en lo que hicieron cada uno, los cambios que afronta la Iglesia, diferencias por zonas de España, Francia, Alemania, Holanda. Aprendí un montón de detalles muy interesantes, como por ejemplo que la Iglesia Católica Europea que más misioneros envía y enviaba en las últimas décadas a otros países, en plan a África, a Asia. ¿Tú adivinas cuál es? Pues, La que más misioneros envía. Pues no sé. Dime. Pues me sorprendió mucho que era la holandesa. La neerlandesa. La neerlandesa es la católica que más misioneros envía. Me llamó bastante la atención. Y cuenta casos bastante especiales, como el caso español, lo destaca mucho porque fue un país que cambió de ser tradicionalmente y conocido en Europa como un país ultra religioso y supercatólico a anticlerical en pocas décadas, después de la transición. Y lo pone de un caso bastante especial. Habla bastante, a pesar de que el autor es italiano. Muy interesante, la verdad. Es muy interesante. Me habría gustado que se centrase más y se expandiese en ciertos temas, pero muy, muy, muy interesante. Y ahora empecé con, que es para el libro, básicamente, para este capítulo, el capítulo que va a tratar sobre este tema, que es de Brie-X, Fraud, el fraude de Brie-X, que es, bueno, para el que no lo conozca, el mayor fraude y estafa de la historia de la minería, posiblemente. Unos tíos se inventaron de la nada que en Indonesia habían descubierto el depósito del siglo, que había 100 millones de onzas de oro y no había nada. Claro, obviamente semejante historia llegó, está en cines, y para el que la quiera ver la adaptación, la película se llama Gold, con Matthew McConaughey. Increíble, es un peliculón, o sea, está muy bien hecha la peli. Que por supuesto, Paco, ¿sabes cómo la tradujeron en España? A saber, en la búsqueda del oro perdido mundial aventurero. No, en vez de ser Gold, pues simplemente pusieron el poder de la ambición. Pero bueno, se puede superar, ¿eh? Se puede superar. No sé si sabes la de petróleo, que era There Will Be Blood, Sí, habrá sí. sangre. Sí, sí. En español fue Pozos de Gloria. Sí. No, para mí, mi favorito es The Searchers, que la tradujeron, The Searchers, los buscadores, traducido por Centauros del Desierto. Bueno, esa es una mítica. Esa es mítica. Muy bien. Es que Pero bueno, hay más. Hay algunas espectaculares, pero esa es mi favorita. Hostia, es que yo casi A ver, nada, sí, es que esa es muy difícil de competir, pero es que el de There Will Be Blood por Pozos de Gloria, no sé, a mí eso me parece increíble. O Jaws, que es traducido por mandíbulas, tiburón. No va a ser que la gente se confunda y piense que no va a haber tiburones. Claro, ¿mandíbula de qué? Claro. ¿Mandíbula de qué? Hay muchas mandíbulas. Claro. Además es una cosa que lo comentaba ayer. Si te pones a pensar, las traducciones españolas indican, o sea, tratan como siempre de esclarecerlo, el título. De no dejar, o al menos esa es la sensación que me da, en plan de tratar de ponerlo mucho más directo, no vaya a ser que la persona no se dé cuenta. Y hay una, lo que pasa es que yo no vi la película, que te hacen el spoiler en el título. ¿Qué dices? Sí, ¿Cuál? sí. Es que no sé cuál era, pero vi una que te sale el spoiler en el título. Al traducirlo así, al estilo español. Creo que era... Porque además aquí hay traducciones diferentes. Hay traducción en España y muchas veces en Sudamérica tiene un título diferente. Creo que era en Sudamérica, si no me equivoco. Lo Sí, buscaremos. Allí suele ser distinto, sí. Pues lo buscaremos para el próximo resumen. Bueno, Adrián, pasamos a la curiosidad del mes, que tenemos varias. Decimos una cada uno, ya sé cuál vas a decir tú. Algo que te emocionó. Sobre el autotune. Obviamente. El origen del autotune. Sí, pero antes voy a decir yo algo que me llamó la atención
en la newsletter de Goldman Sachs que te preguntaban de 4 países cuál era el que tenía la rentabilidad del bono a 30 años más alto. Y te decían Reino Unido, Grecia, Australia y España. Y la respuesta es Australia. Pero a mí lo que me llamó la atención es cuál de estos 4 tiene la rentabilidad del bono a 30 años más baja, que es Grecia. Ah, no, es España. No. Que es... Un shock. Sí, no. Que es España y muy cerca de Grecia. O sea que tanto España como Grecia tienen un España 4,62 y Grecia 4,7, mientras que Reino Unido tiene un 5,06 y Australia 5,09. Y me llamó bastante la atención. Pero que Grecia esté tan, bueno, relacionado con estos países, tenga algo tan bajo, yo creo que dice menos de España que bien de Grecia. O un mix. Porque bueno, la verdad es que por lo menos están funcionando las reformas en Grecia. Pero ¿metería yo un 5% a 30 años en España o Grecia? Pues tengo mis dudas. 30 años son muchos años. Sí. De hecho, si me dices dónde meterlo de los 4, pues posiblemente Australia y después Reino Unido. No sé qué opinas. Sí, yo también Australia. Reino Unido ya... Reino Unido no sé, porque es que lleva unos años que dices, joder, esto parece una república bananera. O sea, es que te coges la historia de Reino Unido y ves de repente la cantidad de presidentes que ha tenido ahora, de primeros ministros y de cómo está yendo la política y todos los desastres que ha tenido, incluso de desabastecimiento de productos básicos y las colas estas que se formaban en los puertos, en el sur, en el canal. O sea, es increíble. O sea, la deriva que ha tenido Reino Unido en los últimos años es que mete miedo. Pero Reino Unido al final sigue funcionando. O sea, no es como otros países que se aferran al desastre. Reino Unido, esto está pasando, pero se ponen las pilas para que en unos meses deje de pasar. Sí, En otros, como Argentina, pues nada. ¿Cómo? ¿Estamos arruinados? Pues nada, a gastar el triple. Es la solución a estar arruinado, gastar el triple. Reino Unido no. Entonces, es la parte buena de Reino Unido. Y en España igual. No estamos tan arruinados como Argentina, pero vamos en ese camino. O en Grecia, que bueno, ahí se dieron un poco la vuelta. Llegaron ya al límite. Vieron el límite y giraron. Argentina no. De momento sigue en esa dirección. Sí. Bueno, Adrián, cuenta, ¿qué es lo que estás deseando contar del autotune? ¿Qué es el autotune primero, para la gente que no lo sepa? Lo descubrimos gracias a Fonseca. El autotune, que es el mítico sistema de sonido que usan básicamente todos los cantantes latinos hoy en día, que básicamente así cambia la voz y se pone como reverberación y tal, y se nota muchísimo. O sea, es que cualquier canción moderna latina lo usa. Flipamos cuando descubrimos que se inventó para buscar petróleo. Estaba flipando. Básicamente fue un sistema de detección sísmica que a través de vibraciones, de sonidos, de emisiones de sonidos, pues con eso puedes descubrir petróleo y hacer prospecciones sísmicas. Y al creador, utilizando eso de control de ondas, se le ocurrió emplearlo y vendérselo a la industria musical para alterar la voz. Increíble. Lo estoy buscando, es verdad, y me he quedado impresionadísimo. Brutal. O sea que ya sabéis, otra cosa que hay que agradecer a la minería, el autotune. Bueno, agradecer, no sé yo, ¿eh? Yo no estaría muy agradecido por esto, ¿eh? Podríamos haber vivido y sobrevivido sin esto. Pero bueno, muy bien. Bueno, mejor dicho, gracias al autotune, la mitad de las carreras musicales existen. Sí. Más riqueza para América Latina. Porque... Totalmente. Sí. La industria petrolera ha traído riqueza a América Latina gracias al autotune. Totalmente. Muy bien, Adrián. Pasamos a proyectos entonces. Sí,
Let's go. Cuenta, Paco. ¿Qué has hecho? Pues en Academia de Inversión ha habido un cambio importante en la newsletter, gracias a la recomendación de una persona que estaba suscrita, que básicamente la newsletter ha muerto. ¿Por qué? Porque ahora ya no se llama newsletter, sino que me dijo la persona, a ver, eso es un anglicismo, ya hay demasiados anglicismos. Y dije, toda la razón. Entonces pensé cómo traducir, de hecho lo busqué en Google, y para mí la mejor traducción es boletín informativo, o sea que si recibís la antes newsletter de Academia de Inversión, ahora ya no es una newsletter, sino que es un boletín informativo. En Academia de Inversión, en la formación avanzada, hubo el descuento del 11º aniversario y para los que estáis suscritos, pues hicimos bastantes cosas este último mes, una sesión de preguntas y respuestas en directo. Este mes, como suelo hacer el primer mes de cada trimestre, lo he dedicado principalmente a sesiones de mentoring 1 a 1 con alumnos, también que está incluido en el precio, sin coste adicional. He subido una situación especial de Pitney Bowes, que me la comentó Martí Alonso, de análisis de inversión, muy interesante el caso. También he subido la masterclass de complejidad e inversión que hice para el curso de sistemas complejos de Fernando Alonso, de Píldoras del Conocimiento, que es una masterclass de una hora y algo, que en general a la gente le gustó bastante. También he subido un vídeo explicando cómo hago el seguimiento de noticias y actualidad de empresas. Y por último, un vídeo de gestión del ahorro en el ciclo vital, que la verdad es que gustó mucho. En general a los alumnos, generó debate y generó reflexión, que también es algo que busco, que la gente reflexione cómo gestionar el ahorro en el ciclo vital y que lo aplique. En el curso de modelización tuvimos un directo con el análisis de Costar Group y en el CFA ya hemos avanzado y seguimos con el segundo mes del curso de preparación. Estamos ahora con el tema de Corporate Issues. En Ortega y Lodeiro hemos vuelto a las andadas. Como comenté, entramos en BNI, que es una asociación de networking. BNI creo que es Business Network International. Tuvimos nuestro primer mes y bien, es una buena idea para negocios, sobre todo business to business, aunque hay de todo, pero en general el networking es importante y esto es una forma profesionalizada de networking. Cuesta aproximadamente unos 1.000 euros al año y un día a la semana te reúnes con tu grupo de BNI y trabajas para ver dónde puede haber colaboraciones y contactos. Vamos a probar este año a ver qué tal, pero por el momento pinta bien. Y en el podcast Emprendedores Antifrágiles entrevistamos este mes a María Sajín, que es una community builder o creadora de comunidades, que es algo nuevo pero que tiene sentido. Cada vez hay más comunidades online y ella se dedica a ello, a hacerlo bien. De hecho, tanto Lucía como yo estamos en una de estas comunidades, en Sin Oficina, de Bosco Soler, que también está María detrás, y la verdad es que está muy bien ejecutada la comunidad, muy buenos incentivos, muy bien gestionada, buenas actividades. O sea, si os interesa también, os lo recomiendo para tema, si sois emprendedores online o freelancers online, pues es interesante la comunidad de sinoficina.com. Hablando de Sin Oficina, Bosco va a sacar un libro, también con ARPA. Sí, lo anunció, creo que te lo pasé yo por WhatsApp, ¿no? Sí, pero lo había leído, sí. Sí, pues sí, lo va a sacar creo que a principios de 2024, si no me equivoco. Y por último, con relación al podcast, anunciar, que creo que no lo anunciamos oficialmente, si no me equivoco, porque bueno, lo lanzamos poco después del último resumen, pero si no, repetimos todo con más detalles,
que es que ya están disponibles las entradas para el gran evento 2024. Será el 16 de marzo en Madrid, en un nuevo lugar, Talent Garden, de la calle Juan de Mariana, que de hecho Lucía y yo fuimos a los últimos eventos de Sin Oficina, nos gustó mucho el sitio y creemos que va a ser un sitio mejor que el del año pasado, y además precio razonable, porque intentamos mantener las entradas a buen precio, porque los años anteriores lo hacíamos en hoteles, que ya íbamos muy justos para no perder dinero, y con la inflación subieron más los precios. Y al hacerlo aquí, no solo evitamos subir el precio, sino que conseguimos bajarlo, y la calidad del sitio la verdad es que nos gusta mucho por eventos que fuimos ahí. El formato va a ser el mismo que en 2023, gestores de primer nivel, directivos mineros top y mucho networking. Tenemos ya confirmados a Emérito Quintana de Numantia, Jesús Sánchez de Castañar, Pedro León de Galileo, Tomás Maraver de Nartex, Gabriel Castro de Sigma Internacional y Gamma Global y a Rodri Villanueva de Actitud Small Caps, que todos ellos pasaron por el podcast. No sé, Adrián, si puedes comentar algún directivo minero, o si no lo comentamos en el próximo resumen. ¿Hay alguno ya que podemos confirmar? Sí, tenemos confirmado que vuelve Fire with Metals con mi buen amigo Brandon, y también va a venir el crack que ha estado aquí y que sigue siendo posiblemente de los mejores podcasts que hemos hecho. Viene Alberto Lavandeira al evento. Brutal. Esa es la gran confirmación. A ver, el resto también muy bien, pero Lavandeira es posiblemente el gran fichaje. Que igual viene otro también gran fichaje minero de locura. Pero bueno, si ya está confirmado Alberto, va a ser increíble. Si viene, de nuevo, cuidado. O sea, si viene el que estoy tratando de convencer que venga, ojito ahí, Ahí sí que se cae el estadio. Pero bueno, eso ya lo iremos confirmando porque no va a ser fácil, pero lo intentaremos. También en el evento habrá ronda de relámpago para quien quiera presentar, de los que acudan al evento, su tesis en público, tesis de 5 minutos, ya lo sabéis. Tenéis las rondas relámpago en YouTube. Si buscáis ronda relámpago gran evento en YouTube, pues os saldrán las de años anteriores. También algo que nos habéis recomendado es networking al terminar las ponencias, porque terminamos con la ronda relámpago y ya, bueno, muchos nos quedamos, que eso también, tanto Adrián como yo y mucha gente que va, pues aprovechamos y quedamos y hicimos un plan por Madrid, pero en el mismo sitio, una vez terminar, pues la idea es tener una hora y pico para hacer un networking también al final y comentar un poco las tesis relámpago, obviamente opcional para quien quiera, pero va a ser en el mismo sitio. También es posible, tenemos que confirmarlo, que haya algún concurso interesante, muy interesante, pero por el momento no podemos decir nada hasta que se confirme, lo confirmaremos aquí también. Y por el momento, pues ya yo creo que son argumentos más que suficientes para que os animéis, y además hay oferta de lanzamiento para los primeros que la cojan, porque el problema de estos eventos es que hay que aportar mucho dinero al inicio, entonces para la gente pues normalmente suele haber precios más rebajados al principio para adelantar este dinero. Y en este caso el precio es de 119 euros, o sea que ahorráis dinero si lo cogéis en valueinvesting.fm, que ya están disponibles las entradas con esta oferta para los primeros en cogerla. No sé si quieres añadir algo más o pasamos a Godas Enterprises. Pasamos y no hay mucha noticia. La verdad, ha sido como he estado de aquí para allá haciendo muchas cositas, no ha habido demasiado. La newsletter típica, nuevo análisis completo de una mina de oro en construcción, una idea muy interesante en Canadá. Y poco más, de verdad, en ese sentido ha estado bastante tranquilo. Lo que sí ha habido es muchísima infranoticia. Y una de ellas, especialmente grave, que va a sacudir mucho el sector, que es la situación de Cobre Panamá. No sé si has leído algo. No, la verdad es que no.
Para el que no lo sepa, Cobre Panamá es una mina de cobre, lo dice el nombre, es una mina de cobre en Panamá, propiedad de First Quantum, que abrió hace un par de años. Es una mina gigantesca, de las más grandes del planeta, es el 1,5% del cobre mundial, de la supply mundial de cobre. Y desde su apertura, o sea, bueno, estamos hablando de una inversión inmensa de más de 4.000 millones de dólares para construir eso. Es más del 5% del PIB del país y más del 25% de las exportaciones. O sea, muy grande. ¡Qué locura! Claro, o sea, es que estamos hablando de algo muy grande, 300.000 toneladas de cobre, o sea, es muy, muy grande. Por cierto, me gusta el nombre. Se lo puso el mismo que puso Tiburón, a la peli Tiburón. Para que no haya pérdidas. ¿Cómo le llamamos? Cobre Panamá. ¿Es cobre en Panamá? Es cobre y está en Panamá, tal cual. Muy bien. O sea, cero problema. Y desde el que se abrió hubo mucha controversia por el tema de las royalties, de que pagaban muy poco y demás. O sea, ha estado muy rodeado de críticas y yo estaba segurísimo que tarde o temprano iba a haber problemas y se iba a tener que renegociar. Se renegoció el contrato. Aumentaron las royalties, se firmó y después de firmarlo, básicamente, se juntaron varios fenómenos y se paralizó el país. Literalmente, los mayores sindicatos del país montaron un montón de huelgas, el país se paralizó, pero rollo de decenas de miles de personas en las calles. Se aglutinó por una parte, pues, quejas hacia el gobierno, o sea, toda la persona que odiase al gobierno, pues, aprovechó para atacarlo. Se juntó gente que estaba preocupada por el efecto ambiental que puede tener la mina, gente preocupada por... Hay el rumor incluso que dice de que puede afectar por el agua al canal, cosa que tú lo ves en el mapa y no tiene el más mínimo sentido. O sea, está en la otra punta del país, o sea, el otro lado del país, o sea, no tiene sentido. Pero se dice incluso que puede afectar al caudal del canal de Panamá. Total, que se lió pardísima, se bloqueó la mina y el presidente salió diciendo de que, vale, el pueblo tiene razón, se va a someter a referéndum el contrato. Y todo el pueblo en diciembre tiene que votar si quiere la mina o no, y si se aprueba o no. Claro, locura en extremo, porque además es una mina, ya digo, importantísima para el país y para First Quantum. Y la acción se pegó un -30 con la noticia. ¿En qué va a quedar? Pues no lo sabemos, pero es que las ramificaciones de esto pueden ser enormes, porque imagínate que no se ratifica, declaran la mina ilegal o algo, se tiene que cerrar y habría un arbitraje internacional larguísimo, de muchísimo dinero. O sea, las ramificaciones de esto va a ser muy, 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 muy profundas y que va a alterar incluso el M&A porque muchas mineras se lo van a pensar 2 veces antes de invertir en nuevas jurisdicciones sin tradición minera, como era el caso de Panamá antes de esta mina. O sea, qué cuidado. O sea, y bueno, por encima de que estamos hablando de nuevo más del 1% del cobre mundial. O sea, se van a perder bastantes toneladas de oferta. Qué locura. O sea, sí, es la noticia del mes en la minería, sin duda alguna. Y es un tema que hay que seguir muy de cerca. Después de eso, pues ha pasado muchas más cositas. Por ejemplo, Whitehaven. Finalmente, BHP ha vendido Downey y Blackwater, ambas a Whitehaven. Era lo más probable, y así ha sido. Tieto, una mina de oro en producción en Costa de Marfil, ha sido comprada por uno de sus accionistas, un gran conglomerado chino, por un 30% de premium, bastante razonable teniendo en cuenta los problemas que tuvo al arrancar la mina. Retraso en la construcción de Adriatic, iban un poco justos, finalmente pues dijeron que se retrasaba un poco y ahora comenzará la producción en enero. Vamos, 2 meses. A ver, aún así, la velocidad es increíble. O sea, que se retrase tan poco, o sea, lo han hecho increíblemente rápido todo. O sea, a ver además, en qué otro país hacen desde el proyecto a la producción sí. A esa velocidad. Sí, no, ha sido alucinante. La empresa salió a cotizar creo que en 2018 y va a estar en producción ahora. O sea, en apenas, ¿cuántos son? 5 años más o menos, depende de dónde cortes. 5 años y pico, o sea, es una locura. Desde los primeros drills, los primeros sondeos a producción, o sea, es alucinante. Sí, se ha retrasado un poquito. A mí me impresiona más todavía lo bien que han controlado los costes. Eso sí que es muy, muy meritorio.
Además de eso, se cayó el deal de Liontown, un gran M&A de litio en Australia, que lo quería comprar SQM. Liontown que lo quería comprar Albert Mail, y otra que se llama Azure, que lo quería comprar SQM. Y ambos deals se han caído, porque se ha metido Gina Rinehart, la mujer más rica de Australia, que tiene un imperio de carbón y sobre todo hierro, que se ha metido y ha comprado unos stakes del 20% en ambas para bloquearlo. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? Quedárselo, que se lo queden los australianos porque no quieren gente de fuera. Veremos qué sucede. Pero la gente bastante flipando con esto. Muchas veces, para estas cosas, a ver, no sé en este caso concreto, pero muchas veces están metidos los políticos. En plan, que hace una llamada, dice, mira, queremos bloquearlo, pero no queremos quedar de bananeros. O sea, que compra tú el 20% y en cambio tú tienes ahí tus minas, pues no te vamos a tocar las narices. Y lo hacen así. O sea, no me extrañaría nada. O sea, tiene pinta de haber políticos por detrás, creo yo, ¿eh? Puede haber pasado, no está del todo claro porque es que ni siquiera Gina ha sido clara con sus planes. Claro, a ver, esto no lo dicen, o sea, eso claro, no lo van a decir. Claro, no lo puede decir. Pero bueno, que haya cosas por detrás, es que huele a kilómetros. Obviamente pasar. Lo digo sin pruebas, pero digo el olor que tiene. Puede pasar perfectamente, sin duda alguna. Además de eso, noticias en Burkina Faso. Burkina Faso demostrando más seriedad que muchos gobiernos occidentales con el nuevo código minero, que básicamente llevaban sin actualizarlo más de 10 años y han decidido actualizarlo. Se pusieron a hablar con las mineras y con todos y lo han cambiado, básicamente mejorándolo muchas cosas, pues eso, a nivel de permisos, de cómo se hacen las cosas, de estudios y a nivel a lo que importa, cuánto se paga, no han cambiado casi nada y simplemente es un 1% más de royalty, vinculado además al precio del oro. O sea, en vez de pagar un 5, ahora se paga un 6 a 1900 la once. O sea, bien, ojalá todos hicieran cambios así y subieran los impuestos así. Y no las bananeradas que hemos visto en Queensland, en Reino Unido. O sea, es que ojalá todos así. En Países Bajos. Sí. Es que, bueno, ya países con tradición de movidas como Argentina. Es que, o bueno, lo que estamos viendo ahora en Panamá. Ojalá todos así. Además de eso, también Orezon ha sacado un nuevo estudio, el feasibility de la fase 2 y de la expansión, demostrando, pues bueno, lo barata que está. O sea, un valor, según el propio estudio, de más de 600 millones, cuando la acción capitaliza poco más de 200. A la vez que firmaba un MOU de acuerdo entre Orezon y WAF para asociarse y reducir ciertos costes. Por ejemplo, pues en vez de comprar explosivos por separado, pues comprarlos juntos y que así le hagan más descuento. Y así ahorrarse unos dólares. ¿Con qué tasa de descuento? ¿600? Un poco más ajustado en mi cabeza. Es un número así de un poco de cabeza porque subo el precio del oro, en el estudio ponen menos y también ponen tasa de descuento menor. Entonces, la subida de tasa de descuento con una tasa más normal compensa también un poco la subida del oro. Entonces, más o menos, de cabeza, pues es eso, unos 500 y mucho, 600. ¿Pero cuál usan? Ahora las mineras... 5 es todos. Claro. 5, pero 5... Que es estúpido. No tiene sentido. Es que no tiene sentido, pero aún así es imposible que te lo cambien. Obviamente te ponen la tablita de... Estos te lo ponen, por lo menos, la tabla de otros descuentos. Pero es que es horrible. Y cuando se lo dicen a los analistas y tal, todos te dicen lo mismo, que es simplemente por comparar, para que sea más homogéneo. A mí, es una gilipollez. Bueno, algunos usan el 8. También. En oro no. En oro todos los publican con el 5. Y luego los base metals suelen poner 8. Pues no. Pero lo sabía. En oro ponen todos al 5. Y te dicen que es porque así les es más fácil a los analistas y todo para comparar. A mí me sigue pareciendo una tontería, una chorrada, pero bueno. Es una cosa que no se puede criticar porque es que lo hace todo el mundo. Todavía lo hace todo el mundo y te tienes que apañar tú para sacar una tasa de verdad. Pero bueno. Y por último, la última noticia es
cómo Global Atomic se torció, de que iba muy bien y que muestra, además, para mí, que yo he flipado, a nivel eficiencia de mercado. Global Atomic, después del golpe de estado en Níger, pues bueno, rebotó, yo gané más 50 y de repente salió que el gobierno americano declaraba coup, declaraba que había golpe de estado en Níger. Al declararlo oficialmente, hacía que todos los acreedores y lenders de Estados Unidos y Canadá básicamente se le cerraban las puertas. Claro, y además eso es algo que el propio CEO había dicho, o sea, que si lo declaraban era muy malo. Además, objetivamente, porque hasta el CEO lo había dicho, que iba a cambiar muchísimo la situación. Pues salió la noticia y la acción no reaccionó. Cuando yo lo vi, claro, dije, hostia, pero ha pasado esto. Y fui corriendo y las vendí, al momento. Y un par de horas después, el mercado empezó a darse cuenta y acabó el día menos 20. Pero a mí me dio tiempo a salirme. Increíble. Buf. O sea, para que veáis, a veces el lag que tarda el mercado en darse cuenta de las cosas. Es que me pareció alucinante. Qué locura. Y por eso me salvé y cerré la posición a tiempo. Y no perdí nada. De locos. Ojalá todos salieran así. Bueno, aunque hubieras vendido con el menos 20, pues tenías tú más 30, que no está mal. Pero más Sí. 50 queda mejor. Exacto. Y esto es todo en el inframundo, Paco. Cuéntanos, ¿qué tal la superficie? Pues la superficie este último mes estuvo marcada por el ataque de Hamas a Israel, estallando el conflicto en Oriente Próximo, y además esto viene sumado a que la energía ya está presionando la inflación, que vuelve a repuntar un mes más y esto lo ha incrementado. ¿Y cuál ha sido el resultado en la bolsa estadounidense, que es la mayor del mundo, el S&P 500? Pues una caída desde máximos que ya supera el 10%, así que eso le suele llamar corrección cuando supera el 10%, y es la mayor caída del año. Esto es algo normal. De hecho, suele darse caídas del 10% cada año y medio aproximadamente, o sea que es algo completamente normal. De hecho, desde el año 1928 la caída media intraanual es del 16% en el S&P 500, o sea que no hay que asustarse, no hay que entrar en catastrofismo. De hecho, los beneficios curiosamente siguen creciendo y la economía estadounidense sigue tirando mucho. Eso sí, gracias al consumo, la gente está gastando lo que ha ahorrado estos últimos años, o sea que eso tiene las patas relativamente cortas. No es lo mismo que sea gracias a la producción que al consumo, o a la inversión que al consumo. En este caso es gracias a lo que tira la economía estadounidense. ¿Y qué está pasando? Pues que por los tipos de interés altos para frenar la inflación empieza ya a salir dinero de la economía. Desde los años 60 no salía a esta velocidad dinero de la economía porque se infló esta burbuja de los bonos, del dinero gratis, y ahora tiene sentido curar esta resaca. También hace 2 años era la mayor inyección de dinero en la economía. Año a año llegó a subir un 26,9% la M2, y este año, year on year, de año a año, ha caído aproximadamente entre un 4,5, 3 y pico, que es la caída más grande desde los años 60, pero también venimos, insisto, desde la subida más grande. O sea que el efecto medio sigue siendo todavía muy alto, aunque sea la mayor caída en la M2, porque la subida la compensó con creces. ¿Qué sucede también con este aumento de los tipos de interés? Que se dispara el porcentaje de ingresos destinados a vivienda en Estados Unidos y también en el resto del mundo. Si hace 2-3 años el dinero que tenían que destinar los estadounidenses a la hipoteca estaba por debajo del 30%, llegó al 27,5% en 2020, ahora con la subida de tipos ya es más del 40%. De hecho está en el
44,6% del pago que tiene que hacer un estadounidense sobre sus ingresos medios para la hipoteca. ¿Por qué? Porque la hipoteca, si hace 2 años tenían que pagar un mínimo histórico de un 2,65%, ahora estamos en un 7,79%. En nada de tiempo, de 2,65 al 7,79%, que es el máximo desde el año 2000, el máximo en más de 20 años. También, algo que llama la atención es que los coches, una vez que se ha curado este problema de suministro que había, se vuelven a depreciar. Que sucedía algo que tú comprabas un Tesla, te lo daban y podías venderlo al día siguiente y ganar varios miles de euros. De hecho, un Tesla usado pasó desde marzo de 2021, que costaba unos $47.000, a más de $67.000 hace un año aproximadamente, en septiembre, octubre del año pasado. Pues este último año, quien compró ese Tesla usado, ahora ya vale menos de $40.000. Es decir, una caída en un año del 41%. Esto era algo raro. No tiene sentido que un coche, que lo que se dijo siempre, tú lo compras, sales del concesionario y ya vale un 20% menos. Pues hubo esta anomalía por falta de oferta, que era al revés, y ahora se ha corregido y contundentemente, con caídas. Este es un caso extremo de los Tesla, porque eran los más demandados, que llegaron a valer mucho más al salir del concesionario y ahora no, se ha corregido de forma contundente. ¿Qué otra implicación tiene esta subida de los tipos de interés? Pues que el dólar está a tope. De hecho, todas las divisas del mundo se han depreciado frente al dólar los últimos 10 años. Unas más que otras, por ejemplo, el bolívar venezolano, un 99,9999%, no está mal. El peso argentino, aproximadamente un 98%, no está mal. Y el que más ha resistido ha sido el franco suizo, con un 1,6%. El euro, aproximadamente estos últimos 10 años, ha perdido un 22% con relación al dólar. ¿Y cómo están los mercados después de este repaso de la economía? Pues si analizamos el S&P 500 por capas, vemos que las pequeñas empresas no levantan cabeza. Este último año, si lo separamos entre el S&P 50, que son las 50 empresas de mayor capitalización del S&P 500, vemos que todavía sube un 20%. Si vamos al S&P 100, sube un 14, casi 15%. El S&P 500 ya cae más, ya que ha corregido bastante estas últimas semanas, estaría sobre el 8,5%. Y si vamos al S&P Equal Weight, que es decir, que le da el mismo peso a todas las empresas, tanto las más pequeñas como las más grandes, ya estamos en negativo del menos 4%. Y si vamos al S&P Small Caps, pierde un 6,3% este año. Vemos esta gran diferencia. Small Caps menos 6,3%, mientras que el S&P 50 gana un 20%, más de un 20%. De hecho, compartió nuestro buen amigo Dani Tello en Twitter, que tengo aquí la captura, que es el Russell Microcap Index, que son empresas más pequeñas todavía, lleva una caída cercana al 40% desde noviembre de 2021, que es donde yo estoy viendo más oportunidades en empresas pequeñas, en small caps, microcaps, nanocaps incluso, en Europa, yo es donde estoy viendo mayores oportunidades. Otras implicaciones de la subida de tipos, pues que los inversores en bonos a 10 años palman dinero, mientras que los que invirtieron en el S&P 500 tienen, en estos últimos 10 años, más o menos han triplicado, tienen una rentabilidad del más del 190%. A 10 años, quien invirtió en el TLT, el ETF
de bonos a 20 años tiene una rentabilidad del menos 1,4%. O sea que muy conservadores no son los bonos si pagas mucho por ellos, que es lo que ha pasado. Que venimos de una época de locura extrema donde en Suiza tenías los bonos a 50 años dándote rentabilidad negativa, rentabilidad incluso nominal. O sea, tú a 50 años te devolvían menos de lo que pusiste en francos suizos. Eso es una locura. En Alemania también negativa a 20 años, incluso en España a 5 años, rentabilidad, insisto, nominal negativa. Tú pagabas X y te devolvían menos dentro de 5 años, invirtiendo en bonos españoles. Algo absurdo. Pues esto pasó hace nada. Estaba pasando en 2021. Nosotros decíamos que era absurdo, ya que te dieran a 3 años, pero llegó en Suiza a 50 años. O sea, la locura que hubo en 2021 con los bonos fue algo histórico. Y ahora la caída también está siendo histórico. ¿Qué hace esto? Que ahora que los bonos puedan ser otra vez invertibles. Porque antes los treasuries a 3 meses en Estados Unidos te daban un 0,05%, ahora te dan más del 5%, te dan un 5,6%. Los bonos a 10 años pasaron del 1,5% en Estados Unidos al 4,8%. Los bonos investment grade te daban un 2 y pico por ciento y ahora ya te dan más del 6%. Y los high yield, que ahí yo tendría cuidado, que sí que te dan buena rentabilidad, pero no sé si viene recogido el riesgo actual, te daban un 4 y pico y ahora ya te dan más de un 9%. O sea que, digamos que si te interesa, eres más conservador, los bonos ya empiezan a tener sentido, pero no lo tuvieron porque la rentabilidad no compensaba. ¿Qué más está pasando? Que los inversores que son más marioneta, que se mueven con el mercado, como ha empezado a caer, se están volviendo bajistas. En agosto, cuando todo subía, había aproximadamente un 20% de bajistas y más del 40% de alcistas, gente que se posicionaba alcista. Pues ahora, como ha caído, se da la vuelta. El sentimiento, el que se suele llamar el AAII, de la Asociación Estadounidense de Inversores Institucionales, creo que son las siglas, pues se ha dado la vuelta. Ahora, como ha caído un 10%, la mayoría de inversores, más del 40%, son bajistas y ahora solo sobre el 20% son alcistas. O sea, es bastante ridículo que sea así. Es un clase un poco vergonzoso, pero así funciona. O sea, cuando las oportunidades empiezan a florecer porque las valoraciones son más atractivas, pues los inversores en general, incluso los profesionales, se vuelven bajistas. Y al revés, cuando todo está caro, es cuando más alcistas son. Por otro lado, y antes de terminar, quería compartir un estudio muy interesante de LPL Research, que es algo que compartí en el boletín de Academia de Inversión, en el boletín semanal, que estudia cómo afectan estos shocks, como pudo ser ahora la guerra entre Israel y Hamas, y otros shocks como, por ejemplo, la invasión alemana de Francia, el ataque a Pearl Harbor, el asesinato de Kennedy, bueno, diferentes eventos, diferentes shocks y cómo afectan al mercado a un mes, 3 meses, 6 meses y 12 meses. Y de media, si no hay recesión, no afecta casi nada. A un mes la caída media es del 0,1%, a 3 meses ya es subida, es una subida media del 3%, a 6 meses subida del 6% y a 12 meses una subida media del 9%. Es decir, que básicamente no afecta casi nada. En cambio, si hay recesión, sí que se nota más. A un mes la caída es de un 3,8%, a 3 meses caída del 6,7%, a 6 meses también caída similar del 6,1% y a 12 meses caída del 11,5%.
Así que afecta más la situación económica que el shock en sí. Así que tened esto en cuenta y que no os asuste que pasen estas cosas, que por desgracia son cosas que pasan constantemente, que eso no os asuste a invertir, sino que lo que importa al final es la economía para los mercados, para la rentabilidad que vais a obtener, que estos shocks, que sí que dan muchos titulares, pero tienen poca importancia en nuestra rentabilidad a medio y largo plazo. Después de todo esto, ya hemos visto las cosas que están sufriendo más. ¿Qué está más a tope este año en los mercados? Pues voy a comentar 3 cosas. 1. Las naranjas, que han subido estos 2 años. Se vende el concentrado de zumo de naranja, es lo que cotiza, y ha subido en 2 años un 211%. Ha más que triplicado. Y esto se debe principalmente a la caída de producción en Florida, que se ha desplomado desde 2014. No sé por qué, pero han pasado de producir más de 100 millones, ahora que están produciendo aproximadamente unos 20 millones. O sea, es una caída extrema del 80%. No sé a qué se debe, pero ahora es algo que ha afectado muchísimo a los precios, que se han triplicado en Estados Unidos. ¿Qué más está yendo muy bien este año? Bitcoin, que era algo que el mercado pues daba por muerto, pues ha subido más de un 100% este año, un 110%. Y los que están a tope, en un estudio que hicieron, creo que fue la Fed, o bueno, si no es la Fed, es otro órgano estadounidense, sobre los ingresos medios por familia en Estados Unidos, por household, o por hogar, mejor dicho. ¿Qué me llamó la atención? Que es algo que se puede ver en Estados Unidos y en otros países no, que es los ingresos medios por raza. ¿Y quién arrasa? Esto ya lo habíamos hablado, Adrián. Si los blancos tienen aproximadamente unos $81.000 al año, y han caído estos últimos años, este salto de año, los negros están a unos 52.000 y los hispanos a 62.000, casi 63.000. Los que arrasan son los asiáticos, 109.000 casi. ¿Qué te parece, Adrián? Muy loco y muy previsible. Sí. De hecho, llega a conver cualquier facultad universitaria. Lo hiperrepresentados que están los asiáticos. ¿Qué nos lleva a esto? Pues nos puede llevar a pensar en invertir directamente en Asia, con el principal país, que es China, que si miramos el CAPE, que es, digamos, una especie de ratio, si buscáis PER de Shiller o CAPE, os debe de salir en Google un artículo que escribí hace años sobre esto, pero básicamente es un PER ajustado por el ciclo, y si actualmente en Estados Unidos está cotizando a unas 32 veces aproximadamente, en China está a unas 12 veces, 12 y pico. O sea que parece que la bolsa china está mucho más barata. Además, hay que tener en cuenta que en China hay mucho ahorro. De hecho, en Estados Unidos, y más ahora, que ha aumentado el gasto, aproximadamente el porcentaje del PIB que se debe al consumo es del 68%. En China no, en China el 38%. Es de los más ahorradores del mundo. Así que tenemos otro argumento más para confiar en China. También el problema que China, que hay mucho ahorro, pero mucho de este ahorro va al inmobiliario. También por eso podemos ver una probable burbuja o calentamiento que puede afectar los próximos años, que es muy normal. Ha habido también en Estados Unidos, ha habido en todos los países
que se están desarrollando burbujas inmobiliarias, eso fastidia un poco, pero luego al final, si las bases son buenas, el crecimiento se retoma. Pero hay un estudio final que también es importante tener en cuenta, que es que la rentabilidad de la bolsa está correlacionada con el nivel de honestidad. Y la rentabilidad de los mercados tiene que ver con la percepción de la corrupción. Y eso al final se nota pues, con muchas empresas chinas que han engañado a los inversores, especialmente las que han salido a cotizar en Occidente. ¿Puede cambiar esto? Pues puede ser, y puede ser un detonante, pero hay que tenerlo en cuenta. Que conste. Es decir, que conste. Estoy viendo el gráfico delante. Yo la correlación, la R, la veo, no me acaba de convencer del todo. O sea, me parece un poco leve. O me da la sensación, vaya. O sea, me parece la típica gráfica que quitas la línea de puntos y no me acaba de convencer del todo. A ver, hay una dispersión, sí que es cierto, o sea, existe, pero eso no quiere decir que lo vaya a ser. De hecho, Estados Unidos fue de las más rentables de estos últimos años y del ranking de corrupción, de percepción de la corrupción, no está entre los primeros. En cambio, Dinamarca fue de los más rentables y está en los primeros. También hay que tener en cuenta que la bolsa de Dinamarca depende mucho de Novo Nordisk, que ha ido muy bien. Claro, es Novo Nordisk. De hecho, tuvieron que ajustar la moneda por su culpa. Sí, es una locura lo que están haciendo. Sí, lo bien que le va. Pero sí, es algo a tener en cuenta y si lo piensas es que tiene todo el sentido. Con los engaños que ha habido en China y que, pues eso, al final la confianza es algo que lubrica los mercados. Si no hay confianza, pues el coste de invertir es mucho mayor. Por eso también se intentan crear instituciones que den confianza a los mercados y a los inversores. Y en China, de momento, es algo que tienen como asignatura pendiente y lo que tienen que mejorar los próximos años, en mi opinión. Que si mejoran, puede ser también un detonante, por supuesto. Bueno, pues Adrián, por mi parte eso es todo. No sé si quieres comentar algo más. Nothing to add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Te recordamos que tienes la oferta de lanzamiento con las entradas a nuestro gran evento 2024 en valueinvesting.fm y queremos darte las gracias por estar ahí y también te agradeceríamos mucho que nos des tus 5 estrellas en Apple Podcasts, tu me gusta en iVoox, tu like en YouTube, tus 5 estrellas en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.